nuestra bandera. Es el amor. Y hoy vamos a mirar el panorama de la familia culturalmente. Y vamos a poder compararla con el estilo de familia que tenemos en la actualidad. Algunos podrán decir, es mejor la anterior, es mejor esta. Pues les digo, vamos a ver un panorama cultural, porque vamos a adentrarnos en una cultura muy diferente a la nuestra. Y donde más adelante, a través de las próximas prédicas que vienen en este mes, que van a ser todas relacionadas con familia, vamos a poder ir aprendiendo para implementar en nuestra vida todo lo que Dios quiere que nosotros como familia hagamos y vivamos. Por eso el título de la enseñanza de hoy, Panorama Cultural de la Familia. Vamos a leer Génesis 1, los versículos del 26 al 28, y yo les invito que por favor nos pongamos sobre nuestros pies. Dice la palabra del Señor. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Padre de la gloria, seguimos en tu bendita presencia. Ahora te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, que sea tu Santo Espíritu exhortándonos, animándonos, convenciéndonos, pero que cada día, oh Dios, podamos estar dispuestos a interiorizar tu palabra, a ser obedientes. Por favor, usa mi vida, Padre, para compartir este mensaje. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. El panorama cultural de la familia. La familia se define como ese grupo de personas que están vinculadas o están unidos por lazos afectivos, lazos de sangre, lazos políticos y que están en un mismo entorno. Y es a través de la familia donde se empiezan a brindar todos los principios, los parámetros para nuestros hijos, para que ellos puedan ir creciendo con valores esenciales para la vida futura, para ser hombres y mujeres útiles en la sociedad, donde también es ese núcleo que rodea, ese núcleo que protege, ese núcleo que resguarda. Por eso la importancia de brindarle a los hijos amor, comprensión, cariño, para que ellos a futuro, a medida que van creciendo, puedan replicar lo que van aprendiendo en el hogar. Es probable que hoy nosotros llamemos familia y que a lo que llamamos familia muy poco tenga que ver con lo que vamos hoy a aprender o a ver del contexto cultural de cómo era la familia en el Antiguo Testamento. La familia siempre ha sido un núcleo que se ha encontrado en
todas las culturas del mundo. Y la familia te hace fuerte y a veces te hace débil. Pero es el núcleo esencial que Dios determinó. Por eso, como lo leíamos, cuando le dice el Señor a Adán y a Eva, sean fructíferos y multiplíquense. El contexto de familia vino del Creador. El que sea hombre y mujer vino del Creador. Y esos son los parámetros que Él ha dado. Hoy tenemos muchos contextos de familia. Nada que ver con la familia que Dios estipuló. Y como les decía, vamos a ver un panorama. Primeramente, vamos a ver la familia en el Antiguo Testamento. Génesis 2, 22 al 24 dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Todo el contexto de familia, de matrimonio. Pero el Antiguo Testamento, esa época estaba marcada porque era una era o una época patriarcal, donde el padre, el patriarca, era el que tenía el poder sobre todos los hijos, sobre la familia. Las familias eran muy numerosas porque en estos tiempos, y nosotros hemos visto en la Biblia donde se podía tener concubinas. Entonces muchas veces el esposo tenía sus hijos con su esposa, tenía hijos con las concubinas, y también dentro de esa familia podía llegar los hijos mayores que se casaban, entonces se anexaba la nuera, llegaban los hijos de la nuera. Si tenía esclavos y los esclavos también procreaban, seguía creciendo la familia porque estaban dentro de la casa. Lo mismo si habían extranjeros bajo la protección de ese patriarca, seguían sumando en esa familia. Ellos se preocupaban porque las familias fueran numerosas, pero estamos en un contexto donde el patriarca tenía el poder absoluto hasta de la vida y la muerte de las personas de su familia. Era el que decidía. Muy diferente a nuestro tiempo, ¿cierto? Y este término padre se utiliza también para referirse al abuelo o a personas muy distinguidas. Por ejemplo, nosotros leemos en el en el Nuevo Testamento que se habla de nuestro padre Abraham, que fue del Antiguo Testamento. Entonces, era un entorno donde la autoridad era el hombre, muy contrario a nuestra actualidad. ¿Será que la autoridad es el hombre hoy en día en la sociedad? Ahí mismo responden las mujeres. Ahí mismo. Pero bueno, y miremos todo el lineamiento. Vamos a mirar cómo eran respetados los padres. Vamos a leer Levítico 29. Dice así: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Mire lo delicado que era el entorno, la importancia, el respeto que había que tener por los padres. Incluso al hijo desobediente se llevaban de los ancianos
lo sacaban afuera y lo apedreaban. Muy parecido a nuestra realidad, ¿cierto? Para nada. Hoy en día, el hijo le pega al papá, le pega a la mamá, los saca de la casa, los lleva muchas veces y los deja en un ancianato. No se respeta a los padres, se tratan con palabras soeces. El padre en nuestra sociedad ha ido perdiendo la autoridad o la madre. Los hijos van creciendo y van formándose académicamente. Muchas veces con una buena profesión consiguen un buen empleo. Son los que sostienen ahora los padres, porque estamos en una sociedad que para nada es fácil. Y hay muchos padres que tienen que sufrir la humillación de los hijos, los golpes de los hijos. Y aquí estamos viendo un mandato estipulado por Dios en el Antiguo Testamento. Porque es que maldecir acá, en el término que está escrito, es irrespetar, tratar mal, ser despectivo con el padre. Eso llevaba a la pena de muerte. Existía un respeto y nosotros en nuestra sociedad pues, lo tuvimos hasta hace 50, 60 años, que el papá era la autoridad en la casa. Cuando el papá sabíamos de que era la hora de llegar del trabajo, ¿dónde nos tenían que encontrar? En la casita todos. Ahora esto por ningún lado aparece. Sigamos metiéndonos en este panorama. La fertilidad era una bendición de Dios para los israelitas. Tanto que si se casaba, había un matrimonio y se moría el cónyuge, el varón, y no dejaba descendencia, pero lo seguía un hermano. El hermano le tocaba casarse con la viuda para generarle descendencia a su hermano. Y para que los bienes y todo lo del hermano siguiera adelante. Y nosotros vemos un ejemplo en Génesis 38 con Judá y Tamar su nuera, donde Judá tuvo 3 hijos y el hijo mayor se casó con Tamar. Y dice la palabra de Dios de que este hombre no agradaba a Dios. Entonces fue cortado, no dejó descendencia. Le tocó entonces a Judá que se casara la viuda con su segundo hijo Onán, y resulta de que este hombre, para no seguir extendiendo la generación de su hermano, cuando se allegaba a ella, dice que vertía en el piso el semen. Esto no le agrada a Dios. También este hombre fue cortado. Quedaba uno, Sela, el más pequeño, pero no estaba en tiempo casarse. Entonces se le dijo a Tamar que fuese a su casa, a su familia, y esperara el tiempo. Pero Judá no cumplió. Pasado el tiempo, Judá quedó viudo. Y llegó un momento en que Tamar se quitó sus ropas de viuda, se vistió, se puso velos y en el camino esperó que pasara Judá. Judá pensó que era una ramera. Se allegó a ella. De prenda de garantía le dejó el báculo, el sello y el cordón. Se fue. Pactaron un cordero
Luego, cuando él mandó a que le llevaran el cordero, por ningún lado la encontraron. Y a los 3 meses llegó la noticia a Judá de que su nuera estaba embarazada. La respuesta de él inmediatamente fue: sáquenla y quémenla. Pero resulta de que ella dijo: el que es propietario de estas cosas, del báculo, del sello y del cordón, es el padre de la criatura. En otras palabras, su suegro. Ella hizo que respetar ese pacto. No le entregaron el hijo pequeño, entonces se allegó al suegro. La importancia de tener hijos. O sea, una cultura que entre más hijos, mejor, porque los hijos traían bendición. Por eso la mujer estéril, en medio de esa cultura, le permitía al esposo que pudiese llegar a las esclavas para que tuviesen descendencia. El ejemplo más claro lo vemos con Abraham, que por allegarse a la esclava de Sara, todavía hay un problemita y nada fácil de arreglar. A esta altura todavía está el conflicto que tiene Israel con Palestina, por querer ayudarle al Señor, por pensar en esa descendencia. Y también vemos eso cuando las dos esposas de Jacob, Raquel y Lea, Raquel era estéril. Entonces le permitió a Jacob que se acostara con su esclava para tener descendencia. Porque la esterilidad era considerado como una maldición en las mujeres. Y aparte de todo esto, en el contexto, el esposo se convertía en el señor de su esposa. Ella pasaba a ser propiedad de él. Ah, así las mujeres se quedan, eso sí no nos gusta, ¿cierto? Eso que se quede en la cultura. Pero era el panorama de la cultura de ese tiempo. Las mujeres empezaban a adquirir valor engendrando hijos. Y si eran hombres, mucho mejor. O sea, cuando uno lee y estudia, uno dice, bueno, la mujer tenía como un objeto. Y miramos nuestro contexto y decimos, no, ¿cómo es posible esto? Era la cultura de ese tiempo, que para nada era fácil, pero no era solo de los hebreos, era del entorno en los que ellos vivían. Y como era un tiempo donde las personas vivían mucho, por ejemplo, Jacob vivió 147 años. Y si miramos hacia atrás, vivían mucho más tiempo. Y los niños estaban incluidos en ese pacto con Dios, con Israel, porque eran circuncidados al 8º día. Mire que venimos hablando sectorizadamente de la familia: padre, hijas, hijos, madre. ¿Por qué eran tan importantes? Porque los hijos eran los que eran instruidos en la ley y era el padre el que los instruía. Por eso en Deuteronomio 6, del 4 al 9, dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Era la primera educación que el padre le daba al hijo, enseñarle al Shema. Mire que dice, y la repetirás en todo momento. Es la forma como uno aprende, repitiendo, repitiendo, repitiendo. Ahora vamos a ver el panorama de la familia en los tiempos de Jesús. Todavía la cultura seguía arraigada igual, pero vamos a ver Jesús qué empezó a hacer. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, los versículos 55 al 57, refiriéndonos a la familia de Jesús, dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y casa. Jesús, siendo el creador, vino y se hizo hombre a través de una familia para dignificar la familia, y se sometió a sus padres terrenales, porque la familia debe de reflejar ¿qué? Eso es el carácter de Dios. Eso es lo que debe reflejar ese círculo cerrado que es la familia, donde debemos de manifestar el amor a los hijos, porque eso se debe de exteriorizar, eso debe de avanzar, porque así es como se aprende a amar a los demás, porque si en medio de un hogar no hay amor, no hay nada, se crece no queriendo y vamos a exteriorizar lo que tenemos en el hogar. Entonces nosotros tenemos que aprender. Jesús se sujetó en todo momento, vino a dignificar la familia. La situación de la mujer y de los hijos en los tiempos de Jesús no era para nada igual. ¿Por qué? La mujer se enseñaba aprenda a coser, aprenda a cocinar, aprenda a tejer, todos los oficios de la casa. Cuidaba los hermanos más pequeños. Mientras que la educación con el hombre era diferente. Al hombre le enseñaban la ley, les enseñaban a leer, a escribir. Solo algunas mujeres de familias muy prestantes recibían educación. De resto, la educación era para los hombres. Y la herencia en las familias le correspondía al varón. Y el primogénito llevaba el doble de la herencia. Y según el historiador Josefo del primer siglo, habló de los derechos y los deberes religiosos de las mujeres y dijo que eran muy limitados. Y esto lo leemos en la palabra. Solo podían entrar al templo, al atrio de los gentiles y al de las mujeres. Había rabinos que sostenían que la mujer no se le debía enseñar la ley. Las escuelas donde se enseñaba la ley no habían mujeres. En las sinagogas había separación entre los hombres y las mujeres. En el culto, la mujer solo escuchaba. Le estaba prohibido enseñar. La mujer no podía bendecir la comida. Las bendiciones eran para los hombres. Entonces, era un contexto que veo las mujeres muy serias, como que no quisieran haber estado en ese contexto. Pero también la forma o el compromiso nupcial como se hacía, las mujeres en ese tiempo podían comprometerse a los 12 años y medio de edad.
Ya a los 13 años, el hombre judío a los 13 años era mayor de edad. Ya se les llamaba que podía empezar a vivir la ley. Ya si en ese tiempo él calificaba para estar en una escuela con un rabino, seguía con el rabino, si no, empezaba a trabajar en la profesión de su padre. Los padres le enseñaban la profesión a los hijos para que se pudiesen defender. Pero los hombres no se casaban a esa edad. Los hombres esperaban a los 18 años aproximadamente. Y toda esa parnafernalia de los esponsales, que era un contrato que se hacía entre el padre de la novia, el padre del novio, y a través de los amigos del uno y del otro, que así se llamaban los amigos del novio, era para poder ponerse de acuerdo en la cantidad de la dote. Muchas veces era con dinero, otras veces con trabajo. Jacob trabajó 7 años por Raquel. Y desde ese momento se consideraba a la pareja ya como matrimonio. Y solo un año después era que se realizaba toda la boda, donde tenía el hombre un año para ir, preparar la casa donde iba a llevar a vivir a su futura esposa. Pero en medio de este panorama vemos que Jesús, a pesar de que las mujeres eran como marginadas, Él permitió que las mujeres lo siguieran. El ministerio de Jesús estuvo sostenido por mujeres. Nos dice la palabra en Lucas 8, del 1 al 3, y poco después Él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Y con Él iban los 12, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana y muchas otras, de las que sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. O sea, Jesús dignificó la condición de la mujer. Ya Jesús permitió que ellas andaran con él, porque los rabinos incluso le decían a los alumnos que no hablaran mucho con las mujeres. Jesús las tuvo como compañeras, estuvieron en todo ese tiempo trabajando con él, para también mostrar de que todos somos iguales delante de Dios. Y Jesús habló con mujeres. Vemos en Juan 4 que habló con la samaritana. Vemos también en Juan 8 con la mujer que fue sorprendida en adulterio. Vemos en Juan 11 con Marta, la hermana de Lázaro. O sea, Jesús nunca hizo acepción de personas. Él, como el Dios hecho carne, acercó a todo el mundo. Y aún en los momentos más críticos, como en el caso cuando le llevan la mujer sorprendida en adulterio, ¿qué decía la ley? Que tenía que ser apedreada. Pero ¿qué dijo él? El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Dice la palabra que se empezaron a ir desde los mayores a los menores. ¿Qué dijo él? Ahí se ve la misericordia de Dios. Yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Mostrando la misericordia y el amor de Dios. Él vino a acercar. Él vino a enseñar de que delante de Dios todos somos iguales. Ahora vamos a ver la familia en medio de los apóstoles. Y ahí es donde nosotros tenemos muchos escritos de cómo los apóstoles
le escribían a las iglesias para que valoraran el matrimonio, para que valoraran el cónyuge, mostrando toda esa igualdad. Vamos a leer Efesios 5, 22 al 27. Dice: las casadas estén sujetos a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. Los apóstoles, por medio de sus enseñanzas y sus acciones, evidenciaron el respeto y el valor de las mujeres y de los niños. Estamos en un contexto donde la oración de los hombres era: gracias, Señor, porque no nací mujer, porque no nací esclavo, ni porque soy gentil. O sea, miren la oración: porque no nací mujer. La mujer era subvalorada. Pero vemos de que los apóstoles van dignificando desde Cristo la posición de la mujer. Y de acuerdo a la Biblia, el hombre es la cabeza de la familia y su esposa lo acompaña en el liderazgo, donde ambos se sirven mutuamente. Aquí ya empezamos a mirar las especificaciones del apóstol Pablo con la familia, donde la compara con la relación de Cristo con su iglesia, donde le enseña al esposo cómo debe de conducirse y pone el ejemplo de Cristo que se sacrificó por la iglesia. Entonces el esposo debe de amar a la esposa, debe de estar atento a los intereses de ella, debe de cuidarlo, debe de ser tan sensibles que no la debe hacer sufrir, porque es un miembro del cuerpo de Cristo. Mire que ya todo cambió. Cuando el contexto hablaba: no, yo soy el dueño absoluto y puedo hacer lo que quiera. No, hay que amarla, hay que cuidarla, hay que protegerla. Pero también le habla a la esposa cómo se debe conducir, que no se le olvide que el líder del hogar es el hombre, que él es la cabeza, que hay que responder positivamente a ese liderazgo, que debe estar unida en el propósito de ese líder y que debe estar o unir su voluntad con la de él, porque es una ayuda donde los dos conforman un buen equipo. Estos temas y más que todo este pasaje se va a trabajar más adelante y lo vamos a ampliar mucho más. Los apóstoles también hablaron con mujeres, las instruyeron en todo lo relacionado con el reino del Señor, ministraron a sus necesidades y les permitieron ayudarles en la obra evangelística. Por eso en las cartas vemos nombres como Evodía y Síntique, que ayudaron a Pablo en el evangelismo. También vemos a Priscila, a Febe y muchas otras que aparecen, que fueron importantes, porque el ministerio de la mujer es fundamental. Entonces ya las mujeres pueden estar un poquito más tranquilas. Ahora los que están intranquilos somos los hombres, porque estamos en un matriarcado, que sí necesitamos volver a los principios bíblicos. Vamos a concluir. En el Antiguo Testamento las relaciones eran muy marcadas en los roles familiares y en el respeto que debían de tener los hijos
hacia sus padres. Allá cada uno sabía cuál era el rol, que ahora está totalmente desfigurado los roles en la familia. Jesús desafió los patrones culturales, abrió los espacios humanos necesarios para el desarrollo pleno de las mujeres, de los niños, los siervos y los marginados. Él no hacía acepción de personas. Jesús dignificó a las mujeres de la degradación y de la servidumbre. Las llevó a otro nivel, ya a un nivel de compañerismo, a un nivel de servicio, porque estuvo en medio de ellas. El amor por la familia se probará en nuestra relación con quienes nos conocen mejor. Los hijos y los padres tienen responsabilidades mutuas. Los hijos deben de honrar a sus padres aún si estos son exigentes o injustos. No se nos olvide el mandamiento, que es el mandamiento con promesa, honrar al padre y a la madre. No dice si son de esta o de esta manera. Hay que honrarlos. Y los padres deben de cuidar y de orientar a sus hijos. Vamos a inclinar nuestros rostros.